La primera pregunta del capítulo 6, ¿por qué era Daniel superior a los demás sátrapas? Bueno, la Biblia dice literalmente en el verso 3, porque había en él un espíritu superior. Daniel era superior por el espíritu que habitaba en él. ¿Cuál era ese espíritu? Obviamente era el Espíritu Santo, que en los momentos que él necesitaba, venía y le daba entendimiento y le daba dones para la interpretación. Al decir eso, estaríamos diciendo que el Espíritu Santo estaba presente en el Antiguo Testamento. Por supuesto, no de la misma forma que en el Nuevo, porque no habitaba con él, pero venía a él en los momentos más necesarios. Ahora, cuando dice que era superior, ¿se está refiriendo a que era superior en todo? Era superior en todo, tanto en administración como en interpretación, inteligencia, todo. En todo. Ahora, debemos tener cuidado en no olvidar que cuando dice todo, también era el mejor en cuanto a humildad. Era el mejor en cuanto a su preocupación por el prójimo. No deben pasar de largo. Aquí ya sucedió otro reino, ¿no? Sí. Ya no estamos con Daniel, no estamos con Nabucodonosor. Nabucodonosor, ahora estamos ya con los medo-persas. Y también ocupa una posición de privilegio. La gracia que tuvo ante estos nuevos reyes venía precisamente como la gracia que el Espíritu Santo daba. Estoy diciendo todo esto porque ahora te voy a hacer la pregunta. Entonces nosotros los cristianos estamos supuestos a ser los mejores en todo. Es que como estamos llamados a hacer todo como para nuestro Dios, entonces nosotros siempre debemos de buscar darle lo mejor a Dios. Cualquier otra cosa no sería darle una ofrenda digna para nuestro Dios. Entonces deberíamos ser los mejores. Sí, En nuestro trabajo deberían reconocernos por buenos trabajadores. sí, En la universidad deberían reconocernos como buenos estudiantes. sí. Incluso en los deportes deberían reconocernos como buenos deportistas. ¿Por qué? Porque el espíritu que habita en nosotros es superior. Y no es esa superioridad la que hace a algunos volverse altaneros. No, porque la superioridad de este espíritu nos lleva a amar a otros y a ponerlos antes que a nosotros. Y ser superiores en cuanto a humildad. Sí, Entonces, aunque suene gracioso. ¿por qué? Jesús dijo, ustedes busquen ser los últimos de los últimos. Pero en cuanto a posición, no en cuanto a cómo hacen las cosas. Sí, exacto. Entonces, la referencia es ser el mejor de los humildes. Ser el mejor de los humildes. Suena irónico. Sí, bueno, suena irónico con los patrones de este mundo, en donde el mejor es popular y altanero. Pero con los patrones bíblicos, el mejor es el que más sirve. Y como lo que sirve lo hace para Dios, lo hace de la mejor forma y consecuentemente es superior. Ahora, déjame contarte cómo llegó Daniel hasta ese puesto, porque mencionaste un cambio de reinos. Entonces tengo que explicar un poco sobre este cambio de reinos. Darío, como vimos ayer, era el rey de los Medos y Ciro era el rey de Persia. Entonces cuando Ciro se levanta y quiere conquistar Babilonia porque ya no aguanta ser subyugado por Nabucodonosor o lo que dejó Nabucodonosor a través de Babilonia, busca a Darío. Y le dice, hey, si vos y yo nos unimos, que somos los pueblos más fuertes, empezamos a atacar poco a poco las naciones que ha subyugado Babilonia, agarramos fuerza y lo destruimos. Entonces Darío le dice, supuestamente le dice, ¿y cómo yo voy a confiar en vos? Siempre vos y yo, como estaban cerca. Grandes. Y eran grandes, siempre vos y yo hemos estado peleando, ¿cómo vamos a hacer? Entonces Ciro le dice, te voy a dar a mi hija. Entonces así vamos a lograr sellar nuestro pacto. Ciro le da a su hija a Darío, Darío se casa con la hija de Ciro, sellan su pacto, crean la alianza o la coalición medo-persa y empiezan a invadir Babilonia. Una vez invadida Babilonia, Ciro dice, bueno, yo me quedo en Persia, mi Persia es mejor que esto. Darío, vos quédate aquí con mi hija. Darío va a la capital de Babilonia, se queda ahí reinando. Pero en esa conquista, esa noche que Belsasar
perdió el reino, vimos ayer, Daniel llega hasta donde está Ciro y Darío y les entrega un rollo, que es el capítulo de Isaías que salió en la guía ayer, donde decía exactamente cómo Ciro iba a conquistar Babilonia. Isaías describe exactamente que fue porque desviaron un río que lograron entrar a través de acueductos subterráneos. Que era la única forma. E Isaías lo dice. Entonces Ciro y Darío, al leer eso, hacen a Daniel parte de su corte real, lo adoptan y dicen, nos conviene estar contigo. Y así es como Daniel obra en la vida de Ciro y de Darío, de tal forma que Dios los reconoce, sus siervos, a los dos. Darío lo usó Dios para reconstruir el templo. Darío puso de su dinero propio, o sea, real, no estoy diciendo de su reino, sino que de su dinero, para reconstruir el templo. Ciro dejó que los judíos regresaran a casa. Entonces, en ese reino es que se desarrolla toda esta historia. Digo eso porque pronto se van a preguntar, ¿por qué es que Darío se entristece tanto cuando escucha que Daniel va a morir en la fosa de los leones? Porque incluso pierde el apetito, esa noche no puede dormir, va muy de mañana a ver si Daniel está muerto, y todos se preguntan, ¿y cuál es el cariño que le tenía? Ese fue el cariño que le tenía, que durante todo ese tiempo, para Darío, Daniel fue un tesoro, por lo que él significaba, esa conexión que él significaba. Vaya testimonio que debió ser. Sí. Si nosotros fuéramos ese testimonio ante nuestros jefes, pues quizás algunas cosas cambiaran. Pero lamentablemente y de forma contrastante, algunos de nosotros, nuestros jefes, lejos de glorificar a Dios a través de nuestro trabajo, lo que hacen es pues dudar de nuestra fe por nuestras actitudes. Y eso lo vamos a ver en la última pregunta. Bueno, tengo un detalle guardado para la última pregunta. Dejémoslo ahí, pues. Que sí. Irreprochable. Hablábamos hoy en la tarde que irreprochable significa que no se encuentra ninguna falta en él o ella. Ahora, como estamos hablando de un político, ¿cuál sería el mejor contexto para referirnos a un político en el cual no encontramos ninguna falla? No, te lo voy a poner de otra forma para que veas que estamos en la misma página. Si estuviéramos jugando tiro al blanco, creo que así se llama, tiro al blanco, ¿verdad? Cuando un entrevistador, un reportero, toma a alguien para hacer una entrevista y le empieza a hacer preguntas y ese alguien debe responder lo primero que se le viene a la mente. ¿Así se llama? ¿Ustedes ayudan? ¿Tiro al blanco? Que son palabras a quemarropa. Por ejemplo, si estuviera jugando tiro al blanco con Daniela, voy a usar algunas palabras a ver qué respondes. Lluvia. Agua. A ver, ayúdame, ¿qué más le preguntaríamos en una entrevista a Dani? Chonga. Pelo. Okay. Vaya, ya todos están en la misma página, entonces ahora les digo a todos. No, sigo con vos, Dani. Vos vas a representarlos. Políticos. Vamos, responda aquí, rápido. Lo dijo Jenny. No, lo dijo Jenny. ¿Qué dijiste, Jenny? Exacto, ¿viste? Lamentablemente, y no estoy hablando por nuestro país, lamentablemente en la historia de la política, la corrupción parece ser la hermana gemela de la palabra. Entonces, irreprochable dice que no era corrupto en su posición como político, porque la pregunta es, ¿este era político? Sí, de los más grandes. Definitivamente. Él estaba en el gobierno, claro que era político. Qué bueno sería que en los gobiernos llegaran hombres y mujeres como Daniel con el Espíritu Santo. Yo conozco algunos que trabajan en nuestro gobierno y que puedo decir como el verso 3 cita, porque había un Espíritu Santo en ellos, porque hay un Espíritu Santo en ellos. Que lejos de ser oscuridad, ellos
contrastan con la corrupción y deben tener una batalla titánica cada vez que se oponen a la corrupción. Pero gracias a Dios por ellos. Y si hay escuchándome hombres o mujeres con afición hacia la política, oro que insistan en ese campo, que incursionen y que lleguen y sean luz para bendecir a otras personas. Bueno, imagínense cuántos reinos fueron ministrados y evangelizados por un hombre con el Espíritu Santo. Sí, porque lo que yo dije, si ustedes pusieron atención, es que Darío y Ciro permitieron el primer retorno a Jerusalén. Daniel, ¿por qué no se fue? Bueno, creo dos cosas. La primera es que no estaba en posición de irse. ¿Y la segunda? Y la segunda cosa es que creo que estos dos jamás lo hubieran dejado irse. ¿Y entonces eso qué significaba? Dios lo quería ahí. Exactamente. Yo pienso que, por la pregunta que te voy a hacer ahorita, Daniel ansiaba estar en Jerusalén. Mira la pregunta 4. ¿Cuál de ellos no? ¿Cuál era la importancia de orar viendo a Jerusalén? ¿Por qué abrir las ventanas si podía hacerlo en privacidad? Daniel oraba 3 veces al día viendo hacia Jerusalén. Cualquiera que llegue a juzgar a Daniel diciendo, Daniel no se fue porque estaba enamorado de su puesto, es obviamente un ignorante. No sabe lo que está 3 diciendo. veces al día paraba todo lo que estaba haciendo y pensaba en Jerusalén. Y pasaba quién sabe cuánto tiempo orando. Los grandes hombres como Daniel sufrían por no estar en Jerusalén. Es que amaban Jerusalén como lo que Jerusalén era. ¿Qué era? Una tierra santa, tierra prometida. Era ciudad santa. Y ellos eran los administradores de esa tierra santa. Además, se sabían fuera de ahí por su pecado. Entonces, ¿cómo Daniel no iba a querer regresar? Esa es la razón por la que escribió en el Salmo Olvido, en Lamentaciones, uno de esos libros está, el poeta cuando escribió junto a los ríos de Babilonia. Y para los que desconocen... Que él no iba a cantar. Sí, para los que desconocen la historia, era parte del primer grupo con el que Daniel fue cautivo en Babilonia. Y cuando estaban en los ríos de Babilonia, los gobernadores les exigían a los artistas y a los músicos que expusieran su arte. Debieron ser grandes artistas. Y a uno de ellos se le ocurrió a un músico decirle que compusiera música respecto a los ríos de Babilonia. Entonces él es ahí donde dice que se pegue antes mi lengua a mi paladar, antes que yo le cante a los ríos de Babilonia. Porque ¿cómo voy a desgarrar mi corazón cuando mi corazón está en los ríos de Jerusalén? Y de allí es que se convirtió en un hit popular, en un hit musical, Los ríos de Babilonia, que Bonnie M. lo inmortalizó. Por cierto, ¿sabes que un montón de gente en el mundo no sabe que eso literalmente se rasgó de la Biblia? Y es tan obvio. El Salmo 139. Salmo 139. Y por cierto, el Bonnie M. pertenecía a una iglesia. Sí. Gospel. Bueno, ya nos salimos. Bueno, el punto es de que era tan importante para Daniel orar así y ahora aplicándolo a nuestra vida, se vería de que muchas veces, esto lo saqué de un libro que se llama Cartas del Diablo para su sobrino. El de Luis. Sí, de C.S. Lewis. Trata de que Satanás le está escribiendo unas cartas a su sobrino para cómo ganar territorio en el mundo. Entonces Satanás le dice a su sobrino, bueno, mira, ya que ese tu cristiano no deja de orar, vamos a hacer otra cosa, vamos a emplear otra técnica. Vamos a hacerle creer a tu cristiano que la posición corporal no importa. Recordémosle lo que aquel poeta dijo, que no era necesario arrodillarse y mover los labios al orar, que simplemente se pusiera en situación de amar y empezar a hacer lo que él quisiera, trapear, barrer o lo que él quisiera y dijera que ese era su tiempo de oración. Empezá así, le dijo, hacelo creer esas cosas.
ya verás que en poco tiempo se le habrá olvidado orar porque nunca le tomó respeto a ese tiempo. Satanás o quien escribió eso siendo Satanás, está haciendo alusión a que a veces los cristianos le tenemos muy poco respeto al momento de la oración. Y muy pocas veces doblamos nuestras rodillas y cerramos nuestros ojos diciéndole a Dios, este es mi momento entre tú y yo. Sí, 1 Tesalonicenses 5 dice, orad sin cesar, siempre orando, pero hay un tiempo especial que siempre lo deberíamos de tener para Dios. O si no, poco a poco le vamos a ir perdiendo el respeto hasta que ya no lo vamos a hacer. De ahí la importancia de tener el lugar secreto, ¿no? Entonces, si no se arrodillan una vez al día, es buen momento para empezarlo a hacer y recordar esa buena y bonita costumbre que deberíamos de tener todos los cristianos. No es algo religioso, no es algo meramente físico. Nuestro cuerpo está íntimamente ligado a nuestra alma. Estoy pensando en que Patmos, cada esquina es un lugar consagrado para honrar al Señor, pero el lugar de oración que tenemos es el más feo de todos. A veces. No, hombre, me refiero al lugar secreto. Sí, a veces. ¿Por qué a veces? A veces Beverly lo decora bien bonito. Oh, ella se esfuerza, ella lo tiene bien bonito, pero es la pared menos permanente y el techo. Tenemos que cambiar eso y convertirlo. ¿Perdón? Sí, hombre, y está a la par de un vecino que pone la chévere a cada rato, entonces mientras están orando ahí, quizás por eso disfrutan estos, estar ahí. Hasta hoy descubro eso. Bueno, estaba pensando en que exhortarles a todos que el lugar secreto en vuestra vida es importante para el tiempo de oración y que el tiempo de oración también debe ser un momento de reverencia. Ahora, ¿qué necesidad tenía Daniel de abrir las ventanas? ¿Por qué no hacerlo con discreción? No hubo aquí exhibicionismo. No, por supuesto que no. ¿Por qué no? Yo me imagino siendo Daniel, encerrado en un cuarto, extrañando a Jerusalén. Yo abriría mis ventanas para soñar que veo Jerusalén. Pero yo te diría, mira, mientras esté la orden del loco ese, cerrá las ventanas. No voy a ser movido por miedo. El punto es, ahora lo dijiste, que Daniel sabía que todo esto lo estaban haciendo por él, para intentar que él negara a su Dios. Entonces, lejos de exhibicionismo... ¿Negar a su Dios o quitarle su puesto gubernamental? Exacto. Entonces, lejos de negar su fe, lo que hizo fue honrar su fe. Así es que, muy lejos de exhibicionismo. Con esto estoy diciendo que no tenemos que ser exhibicionistas en nuestro puesto de trabajo o cosas similares. La intimidad de nuestra oración es algo que el Señor recomienda. Recuérdame el verso. Vaya ahora en privado. Mateo 6:6. Dice cómo. Y tú, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta. Exacto. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Ahí está hablando de intimidad, de privacidad. Wow, pero aquí está hablando de exhibicionismo en lo absoluto. Así es que todos aquellos que quieran exhibir su quehacer religioso están muy distantes de tener los frutos del Espíritu Santo. El caso de Daniel es que él estaba siendo confrontado y él debía honrar su fe, honrar a su Dios. Así es que quiera Dios que usted y yo sepamos ser humildes y sabios con nuestras prácticas religiosas. Bien, en el lenguaje figurado, mencione, no se nos olvidó, las veces que usted cree haber entrado al foso de los leones. Es que queríamos decirles que si algunos tenían alguna historia que contar, pues nos pusieran ejemplos. Lo podemos hacer al final. Bueno, escriban. Hagamos la pregunta ahorita. ¿Qué podría ser foso de los leones para usted? No nos escribe el testimonio porque no lo vamos a poder leer. Sí. Nomás diga...
La pregunta 5. Estoy pensando en un buen amigo que me dijo, no, si lo mío no era un foso de leones, era una leona, me dijo, que andaba detrás. Y que pude, me dijo, resistir, pero bueno. ¿Y ustedes por qué están riendo? Sí. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre caer al foso por mis propios errores y caer por fidelidad? Nosotros a veces somos necios, desobedecemos y pecamos y nos deben de llevar al pozo. Pero no era el caso de Daniel. Pero no era el caso de Daniel. El caso de Daniel era que por obediencia a Dios había sido llevado al pozo. Y de hecho, si nos llevan a ese foso por nuestra necedad, no nos sorprenda que nos muerda el león. Sí. Porque estamos ahí por nuestra necedad, por nuestra, como un castigo, no como una prueba como la que estaba enfrentando. Después de esto, ¿fue salvo Darío? Oh, ahí lo dice, ¿no? Sí, totalmente. Fue salvo Darío porque, desde el verso 26, escuchen esto. Él dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente. Le dijo a todo el imperio, el único Dios aquí que manda es el Dios de Daniel, y todos vuélvanse a Él. Y mira el verso 27, Él salva y libra, y hace señales y maravillas. Esto es la confesión de fe. Creer que Jesús es Dios, pero en este caso Jesús no estaba ahí. Sí estaba ahí, pero él no lo conocía. Wow, cómo debe haber cambiado el imperio en ese tiempo, ¿verdad? Y con eso vamos a terminar, el tremendo cambio. Así. Uh-huh. De hecho, la última pregunta. Uh-huh. No. El ángel de Dios que estuvo con Daniel. Es Jesús. ¿Cómo saberlo? Porque dice ángel de Dios. En otros casos diría el ángel de Jehová. No, el ángel de Jehová es Jesús. Uh-huh. Pero en este caso, porque son escritos babilónicos, dice el ángel de Dios. Ok. Vaya manera en la que Darío se expresaba de Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Es algo que deberíamos anhelar que otros dijeran sobre nosotros. Ahora, quiero que te fijes quién lo está diciendo. Darío. Sí, y les voy a contar algo sobre el imperio medo-persa. A mi papá y a mí nos gustan bastante las películas de conquistas y todo eso. Y en la mayor parte de registros históricos se conocen a los medo-persas por ser sangrientos. En realidad, en la visión que vamos a ver mañana, incluso Dios los pinta como osos, totalmente sanguinarios. Desgarran y descuartizan A la gente. Ellos no solo iban a matar, ellos iban a cortar a la mitad a las personas, iban a cortar los vientres de las mujeres, ellos iban a ver la sangre salpicar por todos lados, y eso era para ellos una conquista. El rey de esas personas es Darío. Fue un sanguinario. No, el castigo no solo era meterlo a una cárcel, a Daniel. El castigo de ese imperio Descuartizarlo. era que descuartizaran los leones, incluso los huesos. Eso era porque los medos persas adoraban a un dios que se llamaba Mitra. Este dios se dice que él apareció en un bosque lleno de fuerza, lleno de juventud, y en ese bosque se le apareció un toro, y él dominó al toro por los cuernos con tanta fuerza, y luego subyugó al toro y se lo puso en los hombros, y lo iba a hacer su mascota, por decirlo así. Entonces llegó a una cueva y sus padres le dijeron desde el cielo, en su propia mitología, que descuartizara el toro. Entonces que lo partiera desde la cabeza hasta la cola por la mitad. Mitra no quería porque era su toro y lo había subyugado. Pero los dioses ya le habían dicho que sí, que lo hiciera. Entonces Mitra lo hace, agarra un cuchillo y lo parte por la mitad. Cuando lo parte, lo que sale del toro es vino y pan. Los medo-persas habían aprendido a través del dios Mitra que descuartizando a las personas
cortándolas por la mitad, salía la prosperidad. Y que eso era lo que sus dioses le pedían para poder hacerlos prósperos. Entonces, para ellos no solo iba a haber una conquista, sino que si la conquista iba a ser próspera, tenían que partir por la mitad a las personas. Al haberse convertido al Dios de Daniel, a nuestro Dios, obviamente todas sus costumbres tuvieron que cambiar radicalmente. Ese hombre, ese rey de ese imperio, practicaba esas cosas. Y vean el cambio radical, porque ¿cómo alguien así va a decir, váyanse todos para sus casas? Exacto. Solo el poder de Dios, cambiando su vida completamente. La transformó. Interesante habría sido leer sobre la biografía de estos transformados, ¿verdad? No creo que haya quedado registrado. No quedó registrada, lo busqué. Quedó registrado la gloria, la maldad. Los historiadores trataron de quitarle tanto mérito a Dios, de que el único registro de ellos, después de la transformación de Daniel, es el cilindro de Ciro. De ahí Desaparecen casi de la historia. hasta se confunden con Darío II y Darío III. Y algunos creen que es Darío el Grande. No sorprende, en realidad el mundo no quiere darle el mérito ni el crédito que nuestro Señor Jesús tiene y merece. Y no es importante, porque en realidad Él va a tomar el control de todo. Entonces, para concluir, así como Dios cambió la vida de este hombre sanguinario, Él puede cambiar la vida de cualquiera. Pero hay que abrir nuestro corazón a Jesús. Sí. Y orar al menos 3 veces al día. Jenny. La pregunta. Pusieron, mi cosa de los leones es una deuda con los bancos. Una deuda con los bancos. Y el hermano Dalí dice estar rodeado en el trabajo de personas que constantemente atacan a Dios. Exacto. En contra de su palabra. Y seguro blasfeman incluso. Y es tan difícil estar escuchando esas groserías. Recuerdo cuando yo trabajé en el gobierno, cada grosería que decían. Y por supuesto que lo dicen para ofender a los que tenemos fe. Bueno, pues hoy es un buen día para hacer una oración pidiéndole a Dios que cierre la boca de esos leones. Les cuento que hace 30 años el pastor Chuck Eason, el que Dios le dio la visión de esta propiedad y la radioestación, Radio Vea, él colgó en la oficina porque aquí estuvieron primero los estudios de Radio Vea, ahí donde es el Dog House ahora, en el cuarto de ustedes era la oficina de la radio. Entonces él colgó un cuadro grande en donde está el foso de los leones y ahí estaba Daniel. Es pero tan impresionante ese cuadro que cuando empezó la remodelación de todo esto fue lo primero que tomé y ese está en mi oficina ahora. Y cada vez que los leones me acechan, que bien seguido, vuelvo mi vista y digo, Señor, Dios de Daniel, sé que no tengo ningún mérito a la par de Daniel, pero la Biblia dice que aquellos que confiamos en ti puedes obrar milagros y cerrar la boca de los leones. Así es que oremos. Uno de mis escritores dice algo al respecto. Dice, a Daniel no se lo comió ningún león porque no andaba olor a carne. Está bonito. Recordando que él había ayunado de la comida del rey, no andaba olor a Y carne. andaba en el espíritu. No se les ocurra acercarse a los leones entonces con olor a carne. Señor, gracias porque tu palabra realmente alimenta, sustenta nuestro espíritu. Gracias por habernos enseñado hoy en el libro de oración que
muchas de nuestras oraciones no son respondidas porque las está pidiendo nuestra carne, no nuestro espíritu. Y que muchos no oramos suficiente porque la oración es una actividad del espíritu y nuestra carne se opone. Y como lamentablemente algunos de nosotros alimentamos más nuestra carne que el espíritu. Y para cerrar ahora, Talo nos recuerda que esos leones no podían sentir apetito por Daniel porque no sentían olor a carne. Necesitamos nosotros de tu Espíritu Santo. Perdón porque iba a pedir, Señor, que quitaras los leones de nuestro camino, pero ahora descubro que lo que necesitamos pedir es que nos ayudes a que nosotros vivamos en el Espíritu. Y Señor, ayúdanos a tener la fe de Daniel, para que cuando en derredor nuestro esos leones acechen, pueda recordar, como recuerdo yo con ese cuadro, que tú sigues siendo el mismo y poderoso Dios que cerró la boca a esos leones. Oramos por aquellos que dieron testimonio, porque quizás así como Odalis hay muchos que en sus trabajos están rodeados de gente blasfema. Puedo imaginar los que trabajan en talleres, en un banco o en una universidad, y que cada oportunidad la ocupan para desacreditar el Evangelio de Jesús. Señor, gracias por decirnos que nosotros en oración resolvemos eso. También te pedimos por los que están preocupados por las deudas. Y supongo, Señor, que muchos van a estar preocupados por eso después de esta pandemia. Gracias porque podemos creer en el Dios de Daniel. Gracias porque podemos repetir: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.